El 21 de marzo es el Día Mundial de la Poesía y qué mejor manera de celebrarlo que viniendo a Poex, el festival de poesía que se celebra en Gijón. Bueno, Jaime, estamos ya sumergidos en Poex, en la cuarta edición de Poex, la más larga, 10 días llenos de poesía. ¿Significa esto que nos estamos acercando más a la poesía o precisamente es por lo contrario, porque necesitaríamos acercarnos más? Bueno, yo creo que un poco de las dos cosas, porque el festival crece por la respuesta que tuvimos sobre todo en la edición del año pasado y al integrar, como hacemos nosotros, la filosofía que tenemos de la poesía, no solamente como libro de poemas, sino como un registro que aparece en cine, en teatro, en música, etcétera, pues al abrir ese campo tanto, necesitamos un festival un poquito más amplio. ¿Y qué otras iniciativas te gustaría que hubiera más allá de estos encuentros que crees que podrían facilitar a que se abrieran más, a que nos acercáramos todos más a la poesía? Bueno, yo creo que se trata sobre todo de romper el prejuicio de que la poesía sea algo para iniciados, ¿no? Para gente muy seria, muy ceremoniosa, leyendo un libro de poesía. Si logramos romper ese objetivo con encuentros como estos o similares que se pueden hacer, pues la gente se irá acercando poco a poco, ¿no? Y esa demanda, pues acabarán surgiendo iniciativas nuevas, seguro. Y para ir iniciándonos, a los que estamos poco versados en la materia poética, ¿qué nos recomendarías? Empezar quizá por más acercándonos a través de la música, a alguna obra en concreto, algún poeta como... Mira, todos los autores que nosotros traemos es gente que, de alguna manera, que fusiona varios lenguajes, no solamente la poesía como lenguaje verbal, ¿no? La música, el cine, el teatro. Entonces, sinceramente, cualquier apuesta que hace Poex la hace con esa intención, ¿no? De que sea para todos los públicos. Cualquier acto, aunque desconozcas totalmente a qué vienes, yo invitaría a hacerlo, como a veces vamos al Festival Internacional de Cine y no sabemos nada del director ni de la película, aquí pues ocurre un poco lo mismo, ¿no? Puedes ir a cualquier acto y encontrarte con algo que en el fondo te incumbe, ¿no? En el sentido de que estamos hablando de generar emociones, de abrir un poco la mente, la sensibilidad, ¿no? Vamos ahora al lado de la creación. Si te pido en un titular que me definas el estado actual de la creación poética en Asturias, ¿qué me dices? En Asturias, bueno, en Asturias tenemos una situación compleja en el sentido de enriquecedora, porque tenemos dos lenguas creativas, ¿no? El asturiano y el castellano. Hay épocas donde hay más talento, digamos, que sale a la vez, hay otras épocas donde parece que eso queda en suspenso, ¿no? Pero yo creo que en este momento, en el siglo XXI, en la época en la que estamos, empiezan a surgir autores y autoras que apuestan por esa fusión, ¿no? de lenguajes, apostando por tradiciones muy diferentes, por influencias muy diferentes, vengan de donde vengan, y eso yo creo que está ocurriendo tanto en castellano como en asturiano. Y hablando de autores, al inicio de estos encuentros se hizo un homenaje al poeta gijonés recientemente fallecido David González. ¿Lo describirías como un verso libre dentro de la poesía en Asturias? Sin duda, David además apostó por un tipo de poesía que aquí no tenía mucho eco, ni como lectores ni como autores, que es la tradición de la poesía norteamericana, que venía con Bukowski, con Carver, etc. Y supo canalizar por ahí su voz. David era un autor, gran lector también, conocía muy bien esas tradiciones, conocía muy bien también a toda la tradición hispana. Y eligió ese camino, yo creo que también con esa vocación un poco de lobo estepario, ¿no? de ser radicalmente libre. Eso te hace pagar peajes también, ¿no? Pero yo creo que él ha sido muy coherente en toda su trayectoria. Ya para cerrar, ¿qué no nos podemos perder este fin de semana? El último cierra el sábado, ¿qué nos podemos perder en Poex? Pues mira, ya que hablamos del fin de semana, yo recomendaría el acto final de clausura, donde la actriz María Galeana va a recitar poemas de Lorca en compañía del barítono Luis Santana, también en compañía de piano, de la bailaora Almudena Roca, y es un espectáculo que integra en escena pues todo lo que nosotros planteamos, ¿no? Esa diversidad de registros y de lenguajes. El colofón perfecto, pues no nos lo perderemos. Gracias, Jaime. Gracias.